Cuando los marines de Estados Unidos enfrentaron la resistencia más brutal de toda la guerra, recurrieron a un arma tan devastadora que cambió el curso de la batalla. Pero con un precio terrible. Una herramienta que borraba todo a su paso, mientras quienes la portaban tenían una esperanza de vida de apenas 4 minutos. Hoy conocerás la historia de los lanzallamas en Iwo Jima. Para entender por qué los lanzallamas se convirtieron en el arma más temida en Iwo Jima, primero debes conocer el campo de batalla. Imagina una pesadilla tallada en roca volcánica. Iwo Jima era una pequeña isla en medio del Pacífico, de apenas 21 kilómetros cuadrados. Pero su importancia era descomunal. Estaba ubicada exactamente en la ruta que seguían los bombarderos B-29 Superfortress cuando salían a atacar Japón. Si los estadounidenses lograron tomarla, ganarían un punto de aterrizaje de emergencia y una base avanzada para cazas que escoltaban a los bombarderos en su regreso, protegiendo los interceptores japoneses. Los japoneses, por supuesto, sabían esto. Para ellos, la isla era el último muro antes de que la guerra llegara a su hogar, y estaban decididos a convertir cada metro de tierra en una trampa mortal. Durante meses, ingenieros y soldados japoneses trabajaron día y noche bajo la superficie de la isla. Cavaron más de 18 kilómetros de túneles, formando un laberinto subterráneo que cubría prácticamente toda la isla. Construyeron búnkeres de concreto reforzado, nidos de ametralladoras, almacenes de municiones, puestos de mando y hospitales de campaña, todo bajo tierra. Cada estructura estaba conectada mediante túneles que permitían a las tropas moverse sin exponerse al fuego enemigo. Incluso durante los bombardeos más intensos, lo impresionante es que estas defensas no eran improvisadas. Los túneles estaban diseñados para resistir impactos directos de artillería naval y bombas de gran calibre. Los búnkeres eran construidos en forma de zigzag, de modo que si una granada o explosivo entraba, la explosión no eliminará a todos los soldados de inmediato. En muchos casos, tenían múltiples salidas camufladas, lo que permitía a los defensores desaparecer bajo tierra y reaparecer en otro punto, emboscando a los marines por la retaguardia. Los japoneses incluso perforaron respiraderos y aberturas de observación camufladas entre rocas volcánicas, desde donde podían observar cada movimiento de las tropas estadounidenses y ajustar sus disparos de mortero y ametralladora en tiempo real. La superficie de Iwo Jima era un infierno silencioso, un terreno negro de ceniza volcánica tan blanda que se tragaba las botas de los soldados y atascaba los vehículos. Mientras colinas como el monte Suribachi dominaban la isla, sirviendo como puestos de observación perfectos para los defensores, lo que parecía tierra vacía desde el aire era en realidad una trampa mortal. Los aviones estadounidenses bombardearon la isla durante días antes de la invasión, pero gran parte de esas bombas cayeron sobre rocas vacías, mientras los soldados japoneses esperaban, intactos, bajo tierra, listos para salir cuando el enemigo estuviera más vulnerable. Cuando los Marines finalmente desembarcaron el 19 de febrero de 1945, las primeras oleadas avanzaron sin recibir disparos. El silencio era engañoso. El comandante japonés, el general Kuribayashi, había ordenado no abrir fuego hasta que las playas estuvieran llenas de hombres, equipo y vehículos, atascados en la arena volcánica sin cobertura. Entonces, de repente, el infierno se desató. Cañones, morteros y ametralladoras camufladas abrieron fuego con precisión mortal. Las playas se convirtieron en un matadero, y cada metro que los marines lograron avanzar tierra adentro era pagado con sangre. Los marines se enfrentaban a un enemigo que conocía cada rincón de la isla, que podía atacar desde posiciones ocultas, desaparecer por túneles y recuperar posiciones destruidas, obligando a los estadounidenses a combatir el mismo punto una y otra vez. El enemigo parecía surgir de la tierra misma. Fue en este escenario infernal donde se introdujo el arma más temida y controversial del conflicto: el lanzallamas, la única herramienta capaz de arrancar a los soldados japoneses de las profundidades de sus búnkeres y túneles. Y aunque los lanzallamas ofrecieron a los marines una manera de avanzar, también se convirtieron en el arma más oscura del campo de batalla de Iwo Jima, tanto para quienes lo sufrían como para aquellos que lo operaban. En Iwo Jima, la guerra no se peleaba solo en trincheras, sino en cuevas oscuras, túneles estrechos y búnkeres fortificados donde cada metro se defendía con ferocidad. Aquí, el lanzallamas se convirtió en el arma más temida.
Y en uno de los instrumentos más brutales de toda la Segunda Guerra Mundial, los marines se enfrentaban a un problema aterrador. Podían bombardear un búnker durante horas, pero en cuanto avanzaban, los japoneses volvían a abrir fuego desde el mismo punto. Las granadas a menudo no eran efectivas en las estructuras en zigzag, y el humo de los disparos enemigos salía de pequeñas aberturas imposibles de localizar entre la roca volcánica. Aquí es donde entraron en juego los lanzallamas M2 y los tanques Sherman P.O.A.C. WS-H-1 con lanzallamas integrados, apodados por las tropas como Satan. Estos tanques podían lanzar chorros de fuego de más de 40 metros de distancia, llenando de llamas las aberturas de los túneles y búnkeres. Para los marines de infantería, el lanzallamas de mochila era una herramienta de supervivencia. El operador, cargando un tanque de combustible en la espalda, avanzaba bajo fuego enemigo, protegido por compañeros que le cubrían mientras se acercaba lo suficiente para disparar un chorro de fuego líquido dentro de las rendijas, ventilaciones o entradas de búnkeres. El efecto era inmediato y aterrador. Las llamas consumían el oxígeno en segundos, elevaban la temperatura en el interior de los túneles y quemaban a quienes estuvieran adentro, incluso si no eran alcanzados directamente por el fuego. Los soldados japoneses que habían jurado no rendirse enfrentaban una muerte lenta y horrorosa, o salían de sus refugios solo para ser abatidos por las tropas estadounidenses. Para muchos marines, ver cómo los soldados japoneses salían ardiendo de los túneles era algo que los marcaría de por vida. Algunos soldados confesaron que preferían un tiroteo abierto antes que tener que usar el lanzallamas, porque sabían lo que significaba para quienes estaban al otro lado. Pero había una razón por la que esta arma era tan temida. Funcionaba. En Iwo Jima, el terreno volcánico y la red de túneles hacían imposible avanzar sin emplear el fuego para despejar posiciones. Las patrullas se veían obligadas a limpiar cada cueva una por una, lanzando chorros de fuego, esperando a que salieran los defensores o que el silencio indicara que el puesto había sido neutralizado. En algunos casos, los marines descubrieron que los soldados japoneses preferían morir dentro de los túneles antes que rendirse. Y en otras ocasiones, salían de las llamas en un último ataque suicida, armados con granadas o bayonetas, dispuestos a llevarse consigo a los estadounidenses que pudieran. Los tanques lanzallamas también demostraron ser decisivos. Donde la artillería fallaba, estos tanques avanzaban y rociaban fuego sobre posiciones fortificadas, permitiendo a la infantería continuar el avance. En ciertos combates, se reportaron más de 200 búnkeres neutralizados gracias al uso de lanzallamas y tanques lanzallamas en un solo día. Pero este poder tenía un costo. Los operadores de lanzallamas eran considerados objetivos prioritarios por los japoneses. Sabían que si eliminaban a un operador, podían detener el avance del fuego. Y muchos marines que llevaban lanzallamas eran alcanzados antes de llegar a disparar. Para protegerlos, se necesitaba la coordinación de escuadras enteras, con cobertura de francotiradores y fuego de apoyo constante. Disparo de lanzallamas en Iwo Jima. Había un hombre que cargaba en su espalda no solo un arma mortal, sino también el riesgo de convertirse en un blanco fácil. Y cada disparo, cada chorro de fuego, tenía un rostro, un nombre y una historia que pocos conocen. Uno de ellos fue el marín Herschel Woody Williams, quien se convertiría en uno de los héroes más recordados de Iwo Jima. El 23 de febrero de 1945, durante uno de los días más sangrientos de la batalla, Woody avanzó bajo fuego de ametralladoras japonesas, cargando su lanzallamas M2 de casi 30 kilos sobre la espalda. Tenía un solo objetivo: eliminar las posiciones fortificadas que estaban masacrando a sus compañeros. Cuentan que Woody se arrastró por el terreno volcánico, cubierto de ceniza negra y piedras afiladas, mientras las balas pasaban zumbando a centímetros de su casco. Llegó hasta la primera de las fortificaciones, una de esas casamatas de concreto apenas visible entre las rocas, y disparó un chorro de llamas por la ranura de ventilación. El fuego iluminó el interior por un segundo, seguido de gritos que se apagaron con el humo que salía por las rendijas. Pero Woody no se detuvo allí. Durante 4 horas regresó una y otra vez a recargar combustible bajo fuego enemigo, avanzando para atacar otras posiciones mientras la batalla rugía a su alrededor. Neutralizó 7 posiciones de ametralladoras en un solo día, ayudando a abrir un paso para su unidad.
Por sus acciones, recibiría la Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos, pero en cada entrevista posterior, Woody siempre recordaba el olor de la gasolina quemada y los gritos que quedaban tras cada disparo de su lanzallamas. Woody no fue el único. En Iwo Jima, muchos operadores de lanzallamas sabían que tenían una expectativa de vida corta en combate. Para los japoneses, ver a un hombre con el tanque de combustible sobre su espalda significaba un objetivo prioritario. Y muchas veces, los francotiradores se escondían entre las rocas, esperando a que se acercaran para disparar al tanque y convertirlos en una bola de fuego humana. Imagina el terror de estos hombres. Cada paso significaba arriesgarse a ser alcanzado por un disparo que haría estallar su propia arma sobre ellos. Algunos marines cuentan que cada vez que disparaban su lanzallamas y veían salir las llamas, sentían una mezcla de alivio por haber sobrevivido otro instante y de horror por lo que estaban haciendo en ese momento. También estaban los tanques Sherman con lanzallamas, que avanzaban como gigantes vomitando fuego, limpiando túneles y búnkeres. Para los soldados de infantería, ver a estos tanques disparar llamas era un alivio, porque significaba no tener que acercarse con el lanzallamas de mochila. Pero también era un recordatorio brutal del infierno que era Iwo Jima. Se documentaron casos en que después de usar el lanzallamas, los marines encontraban túneles llenos de cuerpos calcinados, con rifles aún en las manos de los soldados japoneses. Muchos de estos defensores preferían quedarse dentro, cumpliendo su juramento de no rendirse jamás, incluso si eso significaba morir quemados. Estos relatos reales muestran que en Iwo Jima, la guerra no era solo una lucha de estrategias, sino de decisiones imposibles. Para los marines, era sobrevivir o ser masacrados en un laberinto de túneles donde el enemigo se negaba a rendirse. Para los operadores de lanzallamas, era cargar con un arma que salvaba a sus compañeros, pero que también los convertía en la pesadilla de sus enemigos, y en ocasiones, en víctimas de su propio fuego. Iwo Jima quedó marcada por el fuego. Y quienes regresaron de allí, lo hicieron con cicatrices que iban más allá de lo físico. El fuego en Iwo Jima no solo destruyó búnkeres, también dejó cicatrices invisibles en quienes lo usaron. Muchos marines que operaron lanzallamas contaron que los gritos de los soldados enemigos atrapados entre las llamas los perseguían en sueños, años después de haber vuelto a casa. Para algunos, el olor a gasolina quemada o ver humo negro en la calle les recordaba instantáneamente aquel infierno. Los operadores de lanzallamas sabían que si los alcanzaba una bala en el tanque, morirían de la forma más brutal posible. Muchos avanzaban con la certeza de que era cuestión de tiempo antes de convertirse ellos mismos en una antorcha. Aún así, lo hacían porque sabían que cada búnker destruido significaba salvar la vida de sus compañeros. Iwo Jima se convirtió en un símbolo del sacrificio, pero también del costo psicológico que la guerra cobra incluso a quienes sobreviven. Los lanzallamas fueron la herramienta que permitió a los marines avanzar, pero su costo fue altísimo. De los 335 operadores de lanzallamas enviados a Iwo Jima, solo 18 sobrevivieron. Un 95% de mortalidad en una sola batalla. Cada metro ganado en esa isla negra se pagó con sangre, fuego y cicatrices que durarán toda la vida. Pero también mostró hasta dónde puede llegar la determinación humana cuando no hay otra opción más que avanzar. Hoy, Iwo Jima nos deja una lección incómoda. La guerra no tiene héroes sin cicatrices, ni victorias sin fantasmas. Recordar su historia es honrar a quienes enfrentaron el infierno, no por gloria, sino para proteger a quienes tenían a su lado. El fuego de Iwo Jima se apagó hace 80 años, pero las historias de quienes caminaron con lanzallamas sobre cenizas siguen ardiendo. Si llegaste hasta aquí, es porque valoras estas historias reales que muestran la crudeza de lo que cuesta la libertad y la supervivencia. Suscríbete si quieres conocer más historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial y entender las decisiones extremas que marcaron el mundo. Deja en los comentarios si crees que este tipo de historia debe ser recordada.